ha nacido en nosotros. Características que el niño Jesús ha nacido en nosotros. Bueno, para que luego apliquemos, siempre es necesario que nos remontemos allá, a lo más lejano, y es cuando Dios, luego de que ha creado al hombre, bueno, es muy conocido por parte de cada uno de nosotros que el hombre cayó en desgracia, por decirlo de esa manera. Porque cuando la persona cae o permanece en el pecado, es una persona que ha caído o que está en desgracia. Desgracia quiere decir no tiene la gracia de Dios. Bueno, el asunto es que al caer en una situación de estas, la persona se pierde. Luego que sale de su cuerpo, el día que le toque morirse, no va para ningún lado, sino para la condenación eterna. Y eso es lo que Dios, dentro de su misericordia, en esa eternidad, pudiéramos llamarle la eternidad pasada en el término nuestro, porque en el Señor pues no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, es una eternidad perpetua. Pero en esa eternidad Dios dispone la salvación. La salvación no era un asunto fácil y no es un asunto fácil por el hecho de que el pecado es tan cruel y tan destructivo que no hay en ningún otro lugar ni de ninguna otra manera cómo se pudiera revertir la condición de pecado del hombre. Por eso digo que es una cosa terrible. Y es una cosa terrible en la cual nosotros como que nos sentíamos bien en ese mundo de pecado, pero era la mancha y es la mancha más terrible, porque esa mancha terrible, bueno, Dios, que es el Dios Todopoderoso, no pudo, hablemos de esa manera en términos puramente humanos, no pudo encontrar un método como salvar de esa condición al pecador, sino que la única manera era en este caso haciéndose Dios hombre, llegando a esa condición. Por eso es que dice allá Filipenses 2, cuando dice que él, no tomando forma de hombre y en condición de hombre, él dio todo. Es decir, no había otra manera, sino que era el único método para lograr una redención. Y eso nos puede dar a nosotros la idea de lo terrible que es el pecado, ¿verdad? Nos da el panorama de que si Dios no halló otro método sino el único para salvarnos, era y sigue siendo el que Él se convirtiera en un ser humano, que es precisamente lo que dice allá Juan, ¿verdad? Dice Juan en el 1:14, y el verbo se hizo carne. Cuando habla y el verbo se hizo carne, está hablando el logos, es decir, la palabra o el Dios mismo se hizo carne. Eso pues
como ya lo decía Isaías en este capítulo 7, 14. Y vamos a ver en el capítulo número 1 y verso 31 de Lucas. Veamos ya, corramos y veamos en el caso de 13, 1 y 13 de Lucas, cuando ya esto, ya ha llegado el momento. No se sabe cuándo fue que Dios planeó en esa eternidad la salvación del hombre. Y en este versículo, decíamos 13, habla con respecto a que se le aparece ya allá, dice una virgen, de una virgen nacerá el Salvador, para parafrasearlo. En el verso 13 de Lucas, han pasado los siglos, han pasado las edades, y como Dios ya había hablado, ya Dios había dicho su palabra, en este caso ya se le aparece a esa virgen que dice Isaías. Dice, pero el ángel dijo a Zacarías, perdón, estamos en Lucas, capítulo, no es 13, es el capítulo 31. Versículo 31, donde dice, y ahora concebirá en su vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, bueno, en el hebreo ya sabemos nosotros que la palabra Jesús es Joshua, pero que en el campo nuestro es Jesús, que en términos prácticos lo que significa es Salvador, ¿verdad? Jesús, la palabra Jesús o la palabra Josué es la misma, equivalente a Salvador. Acá ya lo que dijo Isaías hace siglos atrás viene a concluir lo que es esta promesa ya en la Virgen. En este caso pues se le aparece, ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador. Interesante. Ahora vamos a ver que en el capítulo número 2, verso 11 del mismo Evangelio de Lucas, vamos a ver lo que realmente nos dice en cuanto a lo que es este evento que Dios había ya manifestado, ¿verdad? En este capítulo 2 y 11, en términos generales se habla de cuando los pastores estaban allá en el campo, no se sabe qué fecha, o sea, la Biblia no da fechas. Los pastores estaban llevando a cabo pues sus actividades, y vemos eso del 8 de 2:8 en adelante, y ahí pues se nos habla, pero el ángel les dice, para avanzar al verso 10, les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, se será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aquí ya lo especifica como Salvador, que es el Cristo y el Señor. Cuando habla Salvador, entiéndase que es el que va a salvar al pecador. Y cuando se entiende y cuando se habla el Cristo, está hablando del ungido. Este ungido es el que significa que Dios lo ungió para este
para este propósito. Y cuando habla el Cristo, el Señor, en el término puramente que debemos de entender, la palabra Señor está hablando de Dios, no está hablando de Señor en el sentido social, está hablando de Dios. Bueno, aquí vemos también una frase muy importante que es: os doy buenas de gran gozo. Eso, ¿cómo lo entendemos? Ya lo hemos enseñado que es evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles eran estas buenas noticias? Las noticias de que ahora hay salvación, de que Dios ha cumplido su propósito y que en este caso pues ya es una realidad. Vemos entonces ahí, hermanos, dice, pues ha nacido hoy en la ciudad de David, de acuerdo a Miqueas, un profeta de los menores, pero del tiempo antiguo, había dicho que el Mesías, el ungido, nacería no en El Salvador, no nacería en Venezuela, no nacería en Estados Unidos, no nacería en Galilea, no nacería sino en la ciudad de David, en Belén. O sea que Dios va llevando a cabo al pie de la letra todo lo que ya estaba establecido. En este caso, hermanos, luego a continuación vemos las condiciones, cómo fue que el Señor nació luego de este anuncio, ¿verdad? Ahora, esto realmente no era otra cosa sino el acontecimiento más grande que se pueda dar, la noticia más grande que se puede dar, el nacimiento en carne de el Salvador para salvar al pecador. Ahora, la Biblia nos enseña cuándo fue esta fecha. No nos enseña cuándo fue esta fecha de nacimiento del Salvador, pero sí nos enseña las condiciones como este Salvador nació. Y estas condiciones las vemos nosotros, ¿verdad? En el versículo número 7 del Evangelio siempre de Lucas, ¿verdad? Dice el verso 7 del 2: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y qué dice? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estas son, como ya diríamos, las condiciones, cómo fue que él nació. Le explico un poquito, aunque usted ya lo sabe, pero vamos a ver. Estas condiciones eran unas condiciones, diríamos, voy a decirlo de esta manera, paupérrimas. Eran condiciones que no era para que el Rey de Gloria, el creador de todo, ¿verdad?, tuviera esta experiencia en su nacimiento como hombre. ¿Por qué le digo que no era apropiado? Por supuesto, porque en lo normal de nosotros como personas siempre hay alguna dignidad para estos asuntos. Por lo menos hay quien atienda. En el tiempo pasado estaban las parteras que estaban atendiendo a las mujeres que iban a dar a luz. Y por supuesto, en algún lugar más digno, en algún lugar más apropiado,
Pero en el lugar donde nació nuestro amado Salvador, no era un lugar que pues llenaba las condiciones. ¿Por qué es que no llenaba las condiciones? Bueno, porque cuando habla de un pesebre está hablando de un establo. No está hablando de un hospital de mujeres para dar a luz, no está hablando de un hospital donde van a darle todas las atenciones, sino que está hablando de un establo, ¿verdad? Está hablando de un establo. Entonces, estas fueron las condiciones donde tuvo el nacimiento nuestro Salvador. Y esto lo vemos en el versículo número 7 que decíamos del 2. En este lugar, como era un establo, por supuesto, era un lugar maloliente, era un lugar que, nadie podía pensar o creer o llevar a cabo pues un nacimiento, aun cuando fuera un nacimiento natural, a menos que suceden muchas situaciones de esas y hay emergencias, pero aquí estamos hablando del Dios de la gloria. Y a mí me llamaba la atención cuando dice que en este lugar dio a luz su primogénito y lo envolvió, el verso 7, en pañales y lo acostó en un pesebre. Y la razón, lo acuesta en un pesebre. El pesebre es un comedero que está dentro del establo. A eso se le llama, como diríamos, una canoga donde le echan el forraje a los animales o el zacate. Ese es el pesebre que está dentro del establo. Y Lucas, que es el evangelista más detallado, porque era realmente un hombre que todo su evangelio se escribe dentro de toda la información, ¿verdad? Lucas se da la tarea de escribir, pero basado en todo lo que le iban informando. Por eso, dicho de otra manera, era un gran historiador, que de los que hay ahora ni de los que han habido se le pueden igualar. Entonces Lucas se da la tarea de decir porque no había lugar en el mesón. Eso es lo que también nos indica, es decir, que siempre para Dios, por lo general siempre no hay lugar en los corazones de las personas. Siempre para Dios hay lugar en nuestras vidas para otras cosas, pero para el Señor por lo general siempre no hay lugar. Entonces, eso podemos rescatarlo y mencionarlo. Vamos a ver. Entonces quiere decir que esto lo que indica, para tomarle como un significado de este lugar que no era el apropiado, esto nos indica que ciertamente el Señor literalmente nació, que fue un nacimiento de lo más glorioso en favor de los perdidos. Pero también, hermanos, en este caso, en estas condiciones, en este lugar, el Señor también está mostrando en ello un mensaje espiritual. Un mensaje espiritual. Y esto es precisamente lo que podemos ver nosotros, los que ya ahora somos creyentes. Cuando antes de que viniéramos a Cristo, nuestros corazones estaban totalmente llenos de todo lo que apestaba del mundo.
Nuestros corazones eran más que un establo. Nuestros corazones eran lugares internos malolientes, porque el pecado es maloliente para Dios. Acuérdese allá en Sodoma que dice: y subió el mal olor del pecado a la presencia de Dios. Pecado es maloliente. Entonces, aunque literalmente acá se da una expresión acá que lo deja narrado Lucas, pero también este nacimiento es un nacimiento espiritual, ¿verdad? Y este establo, yo decía el martes, pues que de alguna manera, y no tanto de alguna, sino que está representando los corazones del hombre, que es lo que hay en el corazón de los hombres. Lo que hay en el corazón de los hombres es eso: mal olor, intenciones malas. Y ese es el caso por lo cual el Señor, pues no es una casualidad, sino que es un mensaje el que también Él haya nacido en ese lugar, porque no hay casualidades en su plan de salvación. Ahora, en este caso, eso indica, hermanos, un nacimiento espiritual en el corazón del hombre, el cual, en el caso nuestro, estaba sucio. Pero ahí nació el Señor. Ahí es donde halló lugar donde nacer. Porque vamos a ver, como decía, manera de tema, ¿verdad? Ahí es donde halló el lugar donde él pudo, o su madre María pudo dar a luz ese hijo salvador en los corazones sucios, que en este caso éramos nosotros. Ahora, cuando habla del pesebre, y no estoy espiritualizando tanto esto, hermanos, sino que siempre tiene un mensaje. El pesebre tiene un mensaje y podemos verlo de esta manera. Yo decía que es la canoga, el recipiente, la pila, digamos, donde ponen el forraje, el alimento a los animales. Entonces, en este caso, Cristo, ese niño es puesto en ese pesebre. ¿Para qué? Viene siendo, en este caso, el alimento de aquellos en quien él iba a nacer. Ahora, el nacimiento del niño no consiste entonces en nacimientos y en luces y en aspectos puramente externos, como ya decíamos. El nacimiento del niño no consiste en todo ese movimiento del sistema que se esmera en manifestar lo que supuestamente quieren manifestar es ese amor a Dios. Lo que supuestamente quieren manifestar es que ellos son de Dios. Y como son de Dios, van a identificarse de esa manera. Van a hacer su nacimiento y van a darle todos los habidos y por haber a este nacimiento. Y usted ve la gente que se esmera en esto. Se esmera en esto. Yo decía que si realmente esto, como ya lo mencioné anteriormente, es el evento más glorioso que se haya podido dar en esta tierra, porque es el mismo Dios que se hizo hombre y nació hace 2000 años. Eso sería realmente maravilloso, que el mundo en sí que se esmera y que
da todo para llevar a cabo este supuesto amor por Dios, yo digo que no estaría mal si realmente fuera un asunto de gratitud para Dios, aunque no hay una fecha. No estaría mal que dijéramos, que el mundo dijera: gracias Dios, porque nos diste un Salvador, porque estábamos perdidos sin esperanza, pero en tu misericordia nos diste un Salvador. Eso no estaría mal, sin importar cuál sea la fecha. Pero el asunto es que, hermanos, que el nacimiento del niño, ¿verdad?, no consiste en esto que nosotros pues ya culturalmente tenemos. Y es realmente una cultura, es algo que por inercia, ¿verdad?, es algo que se está dando, y es algo que se está dando, que se da ya, y es algo que aún el pueblo que ha sido redimido le cuesta un mundo el poder, hermanos, como desligarse de los aspectos culturales de lo que es una sociedad perdida, ¿verdad? Como que nosotros somos seducidos aún cuando ya hemos sido libres. Nosotros ya seguimos siendo seducidos y nos agarra nostalgia, y nos agarra, hermanos, carreras, y nos agarra unas reacciones emocionales fuertes, a tal grado que muchas veces no nos distinguimos con lo que es el mundo cultural que lleva a cabo todo esto. Es decir, las raíces del sistema o de la religión no es un asunto fácil de liberarnos. No es un asunto fácil por el hecho de que estamos en esta naturaleza caída, y siempre somos fáciles para ser absorbidos. Pero en el campo cristiano debemos de saber, hermanos, que esto no tiene sentido en un campo puramente espiritual. Nosotros debemos de estar conscientes de eso, ¿verdad? Porque, ¿por qué tenemos que estar conscientes de eso? ¿Verdad? Porque siempre, hermanos, lo que eso indica de ese nacimiento es el nacimiento en el corazón de la persona, ¿verdad? Y como decía, es un aspecto espiritual. Entonces, cuando nosotros hemos experimentado ya ese nacimiento, que como decía, no dice la Biblia cuándo fue, y si no lo dice es porque, aunque debe de tener y tiene una gran relevancia, porque no puede haber otro evento más grande en este mundo que haya sucedido sino el nacimiento de Cristo, pero el Señor no lo puso. Y nosotros vemos el desarrollo de la iglesia primitiva. Nosotros no vemos, si usted me encuentra un pasaje en el libro de los Hechos o en el desarrollo de la iglesia inicial, donde ellos llevaban a cabo lo que era este asunto que hoy tiene gran auge, y que por cierto empezó no en ese tiempo. Este es un asunto reciente, esto de esta celebración que apareció de un asunto pagano, y no tengo tiempo para mencionarle eso, y eso lo fueron adaptando al asunto del nacimiento de Cristo. Pero en lo que son los evangelios, en lo que son el libro de los Hechos, que le titulan pues los que lo recopilaron Hechos de los Apóstoles, y sería Hechos del Espíritu Santo, no dice ahí
que ellos estaban preocupados para todas las carreras, para tal fecha, porque ese día es que habían. Y sin duda, piense conmigo, ¿saberían los apóstoles cuándo fue este evento, hermano? Pregunto. Sin duda sabían. Pues sí, a los 30 años del ministerio de Cristo, ellos fueron llamados. Y siempre uno es curioso y a uno le pregunta, mire, ¿y cuándo fue su cumpleaños? Le pudieron, de hecho, eran personas igual que nosotros, le pudieron preguntar, mire, ¿y cuándo fue, Señor, que cumpliste años? ¿Cuándo fue que naciste? Probablemente le pudo haber dicho el Señor o no les dijo. O si les dijo, tampoco les dijo, ustedes tienen que estar celebrando esta fecha. Usted dirá, bien hermano, pero eso se ve muy sarcástico, muy así, muy sin sentimientos, porque estamos hablando del nacimiento de Cristo. Eso que está diciendo usted, como que la idea es de que nosotros como iglesia no tenemos que seguir lo que es un aspecto cultural. Yo ya le dije que si usted, por ejemplo, no importa cuál sea la fecha, si usted en su casa, con su familia, con las familias que le llegan, usted le va a dar gracias a Dios, ¿verdad? Le va a dar gracias a Dios por ese evento, eso está excelente. Pero el problema que se está dando, o lo que se ha dado y lo que se sigue dando, es que esto no es para darle gracias a Dios en cierto día. Esto es, hermanos, es un día de consumo. Es un día donde los negocios, dicho de otra manera, este es un asunto de negocio. Este es un asunto de negocio donde hay las mejores ventas del año. ¿Y por qué se dan las mejores ventas? Porque hay siempre, hermanos, una narrativa de que hay que darle énfasis a esto, ¿verdad? Entonces, el asunto es qué es lo que se lleva a cabo en todas las casas. ¿Qué es lo que se lleva a cabo? Brindis, guaro, cerveza, hermanos, pecado, consumo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que se lleva a cabo. No es una gratitud para con Dios. Eso es lo que se lleva a cabo, aunque no diga amén, ¿verdad? Hermano, pero fíjese que yo lo celebré ahí con mi familia, excelente. Pero no hubo cerveza, ¿verdad? No se aperó de tener el brindis para los amigos, porque ahí vienen, por lo menos, si nosotros ya estamos en la jugada, como diríamos, y vienen los parientes, vienen los hijos impíos y quieren meternos, hermanos, en su huacal. Y quieren también, como diríamos, como entusiasmarnos en sus emociones puramente carnales que ellos llevan. Es ahí donde nosotros tenemos que tener dominio propio. Es ahí donde nosotros debemos de, hermanos, poner frontera. Es decir, sí, hijo, sí, papá, está bien que me haya venido a visitar, pero aquí hablemos de la Biblia, aquí conversemos en familia si no quiere hablar de la Biblia, pero aquí no es lugar para venir a celebrar con cerveza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí no es lugar para... Pero hijo, y vos decís que sos cristiano y mira, no has hecho el nacimiento y no has puesto el árbol, hijo. ¿Cómo no, papá? Mire, aquí lo tengo, mire, el gran nacimiento he hecho. Estoy hablando de cristianos. Y alguien dice, ¿para qué vine a este culto? Pero no puedo estar tan triste en mi casa. Es que a donde ha nacido Cristo no hay tristeza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A donde ha nacido Cristo no hay tristeza. Donde ha nacido,
Oiga, los ángeles, ¿cuál fue el mensaje que dijeron? Oh, les damos buenas de gran gozo, que gozo porque ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Gozo, 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 ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Bonitas se ven las calles llenas de luces. De veras se ve bonito, un montón de palos llenos de luces en las calles, en los parques, Está bueno. Pero, excelente. Eso los alegra. Qué fácil, qué alegrías prefabricadas esa. Una cerveza. Yo me recuerdo de mi familia cuando venía estos días. Y los vecinos ahí agarraban las pistolas, alegría. Y yo me recuerdo que en una ocasión vino un vecino y hoy un vecino que nunca se llevaba bien, no le caía bien mi mamá, y llega el hombre a abrazarla y me dice: mira, hijo, me dice, qué hombre, cómo ha cambiado, me dice mi mamá. Mira cómo ha cambiado, mira. Pero lo que pasa, mamá, le digo, que ese hombre anda con a ver cuántas botellas en la cabeza. Le digo, ese no es que ha cambiado, ese anda acelerado. Entonces, en ese momento la gente se acelera. Y usted me dice: pero hermano, yo no he llegado a esos extremos. Y si no es ese mi caso, me dice usted. Bueno, el punto es que viene el caso de que es un nacimiento, que esa es la figura, un nacimiento en los corazones llenos de fetidez, ¿verdad? Es un nacimiento espiritual. Y entonces acá dice, acá ha nacido, es una noticia de gran gozo. Entonces vamos a ver qué es, ¿verdad? Dejando un poco aquello que nos atrae, aquello que, pero hermano, yo pongo mi arbolito. ¿Y sabe cuánto me han de estar comiendo allá a distancia? Van a estar diciendo: mire, ese es un legalista. Y también ustedes van a decir: voy a ir a la casa de mi hermano cuando usted quiera, vaya, ¿verdad? Pero el punto es que, hermanos, no podemos dejarnos arrastrar por el sistema y por culturas puramente humanas, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted no lo haga, porque yo no soy ningún dictador espiritual para decirle no lo haga. Yo lo que yo tengo que hacer es predicarle la palabra. Y siempre la Biblia dice que la palabra no regresará vacía. Yo me recuerdo que cuando yo tenía mis niños, los hijos míos estaban chiquitos, pequeños, tenía gran auge, hermanos, tendría gran auge lo que es el Hollywood. En los mercados, en los supermercados llenos de máscaras y de negro y de todo eso. Pero la iglesia empezó a tocar esa, porque la iglesia es, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Le vamos a regalar una ofrenda de palma al Dios de la gloria. La iglesia tiene que ser la diferencia. Pero si la iglesia sigue de cachetes embarrados con el sistema, entonces ¿en qué estamos? Yo me recuerdo que esa fiesta tenía gran auge. En el colegio yo tenía problemas que el maestro teníamos que decirle no. Pero la iglesia empezó a orar a tal grado que ahorita no, como que ya se derrotó esa tal fiesta de la muerte, fiesta de los muertos. Ahí podemos ver que cuando vea que ha cambiado eso un poco. Ya no se mira mucho negro para esa fecha. Yo no sé qué fecha es. Pero
Pero ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque la iglesia debe de ir marcando paso. La iglesia, pero es que mire que los parientes, no, es que aquí no se trata de sentimientos. Aquí no se trata de que mi papá, y no puedo defraudar a mi papá, mi papá viene a visitarme, viene a echarse el trago. Hay que ponerlos en su lugar, hay que respetarlo y decirle: papá, este lugar es en este lugar, de mi corazón ha nacido hace 2000 años. El que nació hace 2000 años también ha nacido en mi corazón. Ha nacido en mi corazón. Y debemos de respetarnos. Usted debe de respetarme, papá. Usted debe respetarme, mamá. Yo le respeto a usted. Hay que poner posición en la vida espiritual. Porque la iglesia, como dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia pone el plomo, pero la iglesia está en lo mismo. La iglesia sigue en lo mismo. Ve al que está en la par y nosotros seguimos igual. Dígale, échale una miradita ahí. Tan caro que me costó el árbol, dice. Y el hermano aquí acusándome. Pero es que necesita que Dios nos hable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no puedo comer ese día. ¿Cómo no coma? Coma, si eso no es problema. Pero si está comiendo, entonces está no vayamos tan largo, no seamos tan. No se trata. El asunto es de que nosotros vayamos y acompañemos el sistema, pues. Sino que debemos de marcar posición. La iglesia tiene que marcar posición. Pero es que por eso no me gusta el cristianismo, porque es muy aburrido. Por eso no me gusta el cristianismo, porque mire, mientras allá, mire hermano, a nosotros nos ha tocado algunas veces celebrar, no sé si algún de los años que hemos tenido, que nos ha caído el 24 de diciembre, la fecha de tal nacimiento del niño. Y creo que hemos hecho algunos cultos en esa fecha. Ha sido de bendición. Excelente. Nos ha tocado fechas en algunas vigilias del 31 y nos hemos dado, ni hemos sentido, y la gente dice, mire, está difícil la vida. Mire, fíjese que ni para las tarjetas tengo, sí, pero para los cohetes sí tiene, ¿verdad? Mire, no puedo ir a la cena porque no tengo dinero, pero vamos a ver ahí atrás de la casa cuánto pisto, hermanos, quemó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una ironía. Es una ironía. Ahí andamos como hoy voy a celebrarlo con cohetes chinos. Ahora, para finalizar, si ustedes se recuerdan qué fue lo que dije a manera de tema, las características del que tiene a Jesús, del que el niño Jesús ha nacido en sus corazones. Eso es lo que finalmente con lo cual vamos a terminar. Las características de que ha sido no ese tal nacimiento pagano, sino el nacimiento espiritual. Primeramente, cuando nosotros ya ha nacido Cristo en nosotros, ese niño crece en nosotros. Ese niño crece en nosotros. Dice Lucas en su capítulo número 2 y verso 44, y el niño crecía en sabiduría, crecía físicamente y crecía en sabiduría. O sea, esa es como la característica cuando el niño verdaderamente ha nacido en nosotros. ¿Verdad? Vamos a ver, cada vez nos vamos pareciendo al niño.
Vamos pareciéndonos al Señor. El caso de Pedro, este es de él porque habla igual a él. Es una persona que crece espiritualmente en amor, en benignidad, en obediencia, en humildad, ¿verdad? Es una persona que se mantiene firme en medio de las pruebas. Esa es la característica cuando el niño Jesús ha nacido en nosotros. Ya se mantiene firme en las pruebas. Si hay un reincidir en el pecado, esas personas no se quedan tiradas en el pecado, esas personas se levantan. Y eso lo vemos en el caso de Pedro, cuando fue redargüido con la mirada del Señor. Él se fue y oró amargamente su arrepentimiento. ¿Verdad? Esas son las características. Pero ya vamos a ver. Estas son solo las características de el que ha nacido el niño en ellos. Decíamos, el niño va creciendo, ¿verdad? Cada vez nos vamos pareciendo a él. Tenemos un crecimiento espiritual, benignidad, obediencia, humildad. Somos fuertes y nos mantenemos firmes en medio de la prueba. Si pecamos, nos duele. Somos personas o son personas que aman al niño que ha nacido en sus corazones. Aman a Dios. Son personas que aman a Dios. ¿Y de qué manera se muestra el amor? ¿Me amas, Pedro? 3 veces. Si me amas, ya sabes lo que tienes que hacer. Son personas que dan su vida por el que ha nacido en sus corazones. ¿Usted cree que Pedro y todos estos siervos del ayer fueron, hermanos, cantando salmos al martirio? ¿Usted cree que estas personas actuaron así porque eran personas que no tenían, que habían perdido la sensibilidad, que no sentían nada, que eran hierro? Eran personas igual a nosotros, pero que, hermanos, dieron su vida por su fe. ¿Por qué? Porque cuando ha habido un nacimiento, póngale atención a esto, ha habido un nacimiento en nuestros corazones. Llegamos a tal grado que, como Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿verdad? Ya no vive Cristo en mí, sino Cristo, lo que vivo en la fe, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Son personas que anuncian al que ha nacido en sus corazones. Es lo que dijeron los ángeles: buenas nuevas. Y luego los pastores corrieron y fueron a constatar a donde estaba, y hallaron justamente cabal como les había dicho los ángeles, y empezaron ellos también a pregonar, y toda la gente se maravillaba. Damos un amén, iglesia. Amén. Se esmeran en que otros conozcan, se esmeran en que nazca en otros ese que ha nacido en ellos. Son personas que perdonan. Padre le dijo a Esteban: no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Eso son las características de cuando ha nacido el niño santo en nuestros corazones. Tenemos el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:16. ¿Verdad? Ayúdeme y me lo lee rapidito. Esto, el carácter de Cristo. En este capítulo 2 y verso 16 habla: vosotros, porque ya lo tenemos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor
¿quién le instruirá? Mas vosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. El que ha nacido de nuevo tiene el carácter. Llámele, en lugar de mente, póngale el carácter de Dios. Vosotros tenéis la mente de Cristo. No tiene una mente sucia. Tiene el carácter de Dios. Le adoran los 365 días del año. No necesitan una fecha. Las personas que no han nacido, que el niño no ha nacido en ellos, se recuerdan de él cada año. Se esmeran por hacer asuntos externos, como los que ya hemos mencionado, simulando cosas y dándose abrazos. Y como que estos días son bastante emotivos para fornicar y para todo eso. Usted ve que son las fechas donde la gente más se casa. O sea, son fechas emotivas. El mundo le pone, este es el momento oportuno, viste que estamos en la Navidad. Pero está bien en esa línea, pero también se presta para lo otro. Amén. Vamos a ver. Usan tal nacimiento para la carne. Son personas que no tienen paz. Son personas, fíjese, con esto finalizo, van a ser personas que van a llegar allá delante de Dios cuando les juzgue Dios. Van a ser personas que van a llegar y le van a decir, ¿qué hiciste por tu vida? ¿Qué fue lo que hiciste cuando yo nací en el mundo para salvarte? Señor, yo todos los días de mis 60 años, mis 70 años, mis 40 años, te celebré la Navidad, Señor. No, yo no te estoy pidiendo que me celebraste la Navidad. ¿Dejaste nacer a Dios en tu corazón? Todo eso es una realidad que lo va a tener que enfrentar las personas. Es algo que nadie va a poder, hermanos, superar una situación de confrontación con ese Dios que ha hecho tanto con nosotros. Así que el que tenga oídos, oiga. Usted no puede, yo decía el martes, usted no puede ir a acusar a ninguno de allá afuera, decirle a su pariente, mira, eso es del diablo. No, usted no tiene que andarle diciendo que eso es del diablo. Prediquemos la palabra. Hablemos de la alegría, del gozo que tienen nuestros corazones. Anunciemos que Cristo está vivo en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Anunciemos que Él vive. Anunciémosle. Pero si es mi hijo el que está así, ore por su hijo, pero que no la arrastre el hijo. O si es su papá, que no la arrastre su papá. Si es su padrino, que no la arrastre su padrino. Aprendamos a desarrollarnos en la vida cristiana, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Cierre sus ojos.